Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Jóvenes. Ahí yo creo que los jóvenes que no han leído tal vez la página ya saben que mañana no hay clases. Aunque ustedes no votan el día de mañana, hay elección de... Buenas tardes, Anabel. Hay elección de vocal tercero y cuarto, creo, de estudiantes para integrar lo que es junta directiva de la facultad. Así que están enterados, mañana no hay clase. Y nada más eso para el día de hoy, ¿verdad? Ustedes, el tema que nos quedó, la última cuestión que nos quedó pendiente fue lo de Otto Pérez Molina. ¿Qué te vamos a esperar unos 5 minutos, Pato? Sí, entonces iniciamos con la actividad.
vamos a dar inicio al último gobernante que tenemos en el libro, que es el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, del Partido Patriota. Aparentemente, su periodo para el que fueron designados fueron 2012-2016, aunque por circunstancias adversas tuvieron que renunciar antes. Era la primera vez que, por ejemplo, una mujer iba a ocupar tan alto cargo, a usted vicepresidente. Ya en otros periodos, de alguna manera, habían habido otras personas, especialmente que habían tratado de lanzar de la presidencia o vicepresidencia, pero que no habían tenido mayor espacio. Dentro de ellas se recordarán que estaba doña Sandra Torres, que al final pues no cuajó su candidatura, ni creo que vaya a, de alguna manera, a poder ganar las elecciones en Guatemala, porque hay una sandrafobia especialmente en contra de esta señora por las diferentes circunstancias en que se dio el gobierno. El caso de cada periodo, cada periodo presidencial que nosotros vamos viviendo y que ustedes más adelante van a vivir también, al terminar cada periodo en el periodo de que se está, siempre vamos a encontrar que la corrupción es cada vez más latente, la violencia es cada vez más latente. Aparentemente los candidatos presidenciales han tenido una visión mucho más amplia de los que han gobernado, pero al final los casos de corrupción, ¿verdad? Ustedes son los que los predominan en este caso. Generalmente lo que hacen es llegar a enriquecerse. De alguna manera, con Otto Pérez, a pesar de que una de las situaciones que uno como ciudadano siempre percibió era que por ser militar, de alguna manera la violencia iba de alguna manera a disminuir para ustedes, pero fue todo lo contrario, a pesar de que se crearon, digamos, fuerzas de tareas policiales para combatir, digamos, secuestros, femicidios, etcétera. No se dio. Se quedó en proyectos una construcción también de cárceles, pero al final tampoco se dio. No hay control sobre las cárceles en Guatemala casi con ningún gobierno. Pero estos son elementos muy superficiales para ustedes. En este caso, la figura especialmente de Roxana Valdetti era muy participativa y muy elocuaz en cuanto a discursos de carácter político que se dan en aquel entonces, sin imaginar que de alguna manera el alto grado de corrupción que se da en este gobierno fue terrible. El caso de la línea fue un golpe de Estado blando que se produjo en Guatemala en 2015 y que se inició a raíz de un caso de corrupción en Guatemala descubierto en el 2015 por la CICIG, que era la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Aquí se vio involucrada, digamos, Roxana Valdetti. Digamos, los medios nacionales, digamos, destacaron el accionar del Ministerio Público al presentar, digamos, la acusación formal ante el juzgado en aquel entonces de mayor riesgo en contra de la vicepresidenta Roxana Valdetti por los delitos de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo. Ustedes aquí se capturaron casi, creo que como 38 personas en ese entonces. Y en este caso no estaba, yo me imagino que no estaba solo la vicepresidenta, sino de alguna manera el presidente Otto Pérez Molina tuvo que ver sencillamente con este tipo de actividad. Había un personaje, el secretario privado, que era el encargado de hacer todos los negocios turbios en ese entonces, que era Juan Carlos Monzón,
secretario privado de la vicepresidenta, a pesar de que se entregó a la justicia y fue como colaborador eficaz para ustedes. Creo que todavía está detenido. Y aquí lo que hay que percibir, digamos, es que los tres personajes, para ustedes, tanto Otto Pérez, Roxana como Monzón, dos militares, porque Juan Carlos Monzón era un militar retirado, a la hora de hacer las evaluaciones correspondientes por la CENAVED, que es la encargada de verificar la infraestructura con que contaban estos personajes. Otto Pérez tenía, digamos, fincas, casas. Roxana Valdetti, o sea que no podía justificar de ninguna manera, fíjense ustedes, no se podía justificar de ninguna manera todo lo que poseían, todas las propiedades que poseían. Para ustedes era imposible con el salario que tenían. Igual Roxana Valdetti venía de una familia de clase media, va usted, vivía en la 1 de julio, se graduó licenciada en Ciencias de la Comunicación, me parece, y era sobrina política, creo, de este presidente Serrano Elías, y se había ido incursionando por ahí en la política, pero cuando empezaron a hacer las confiscaciones, especialmente de los bienes inmuebles que tenía la presidenta, era terrible, va usted, se le tenían casas por doquier, mansiones por doquier. La última ya no pudo hacerla en la isla de Roatán, que me había solicitado comprar un condominio, algo por el estilo. Y Monzón, cuando también hicieron la requisa en su casa, se encontraron motos, que era apasionado por las motos de carrera, carros, que tampoco justificaba su salario. Entonces la defraudación aduanera fue terrible en ese entonces. Y de alguna manera otro personaje en aquel entonces era Estuardo González, le decían alias Eco, colaborador eficaz, vean ustedes, que detalló la manera en que operaba la estructura de defraudación aduanera, la línea, como la participación dentro de la organización criminal del expresidente Otto Pérez y la expresidenta Roxana Valdetti. Esto fue lo que los ligó a ustedes. Ya en aquel entonces ya había un poquito de... La CICIG había actuado muy eficazmente a ustedes, incluso se había pedido renovar el mandato por Naciones Unidas, pero el presidente no muy quería. Ese fue, digamos, uno de los errores que se tuvo a ustedes. Otra de las situaciones que se dieron en aquel entonces era el contrabando de las aduanas en el país centroamericano, que era lo que se daba esencialmente. Las compras en el ICSA a precios desorbitantes, el usufructo por 25 años que se dio de la terminal de contenedores Quexal, entre otros, para ustedes, que al final pues quedó sin efecto, que eran uno de los pocos para ustedes. Y yo creo que lo que colmó, Otto Pérez cometió el mayor error político que cometió al final, fue haber designado como fiscal general a la señora Telma Aldana, porque pensó que tal vez iba a plegar a sus intereses y resultó todo lo contrario. La señora Telma Aldana se alió especialmente con la CICIG por hacer un Estado de Derecho mucho más sólido a ustedes, y creo que de alguna manera lo alcanzaron. Pero les decía, lo que tal vez colmó la paciencia ciudadana fue la famosa y bendita agua mágica, ¿va ustedes? En Amatitlán, donde se invirtieron 138 millones de quetzales en aquel entonces, y estaba a cargo especialmente de unos personajes que muy poco lo conocían, de Israel, y todavía tuvo digamos, a pesar de la protesta ciudadana con que se manifestaba el pueblo de Guatemala, todos, ¿verdad? Usted que está aquí, éramos casi todos,
tenía el cinismo de salir en los medios de comunicación haciendo ver que ya se iban a recuperar, digamos, la transparencia del agua y todo ese tipo de cosas. Para ustedes realmente fue un fiasco, fue una mentira. Solo por ese caso sentenciaron a 15 años de prisión a doña Roxana, usted, porque ella fue la que manejó ese tipo de evento. Al final, pues los otros creo que no se recuperó mayor cosa de dinero, pero la corrupción era enorme. Ustedes, ellos habían tratado crearon también un Ministerio de Desarrollo Social con el propósito de tratar de imitar, digamos, algunas acciones que había hecho la UNE con respecto al combate, especialmente contra la pobreza. Crearon, digamos, programas como Mi Familia Progresa, Bono Seguro. En lugar de Familia Progresa le colocaron Bono Seguro. En lugar de Bolsa Solidaria, Bolsa Segura. Y en lugar de los comedores, colocaron comedores móviles para ustedes. Esto era dentro de las pocas situaciones que se dio durante el gobierno que se dio en ese momento y que de alguna manera pues no cuajó a ustedes. Aquí lo importante es la manifestación especialmente del sector social en Guatemala para que Guatemala sea levantado. De alguna manera las protestas se daban en casi todos los lugares donde llegaba el presidente o llegaba la vicepresidenta. Había un abucheo terrible para ustedes. Al final, pues doña Roxana Valdetti pues renunció en el año 2015. No le quedó más que renunciar antes de perder la inmunidad, porque ni en el mismo Congreso, fíjese, ni los mismos partidarios, al final se quedó sola. Entonces vieron que era casi imposible poderla defender. Las pruebas eran eminentes, eran contundentes en aquel entonces, y de alguna manera pues se aceptó la renuncia. Después se le capturó, después don Otto Pérez Molina igual se le capturó y están detenidos, ¿verdad? Entonces yo lo único que siempre me he preguntado, hasta la fecha me sigo preguntando, es que a pesar de las investigaciones de las diferentes instituciones como la CECIG y el Ministerio Público, a ellos se les confiscaron los bienes, pero el dinero en efectivo no apareció a ustedes. Estas situaciones en las aduanas, el dinero se daba en efectivo. Lo que ellos llevaban especialmente a la casa presidencial era dinero en efectivo en maletas, lo que lograban recaudar en una semana, en 15 días, en un mes, y no eran cientos de quetzales, eran millones de quetzales los que se perdieron, ustedes nunca más volvieron a aparecer. Y yo creo que son los que están gozando ahora, son la familia, los hijos de doña Valdetti y igual de Otto Pérez Molina. Entonces, este fue un gobierno corrupto, ¿verdad? Que en todo caso, con el otro ustedes se recordarán de Jimmy Morales, tampoco se queda a la saga. Morales de alguna manera tuvo la desdicha de haber expulsado prácticamente a la CICIG por el hecho de haber llevado a su hijo y a su hermano a una situación de carácter sancionatorio. A ustedes por descubrieron que estaban dando facturas falsas, especialmente de un restaurante, y a cambio de ello recibían su prebenda. A ustedes, esto creo que fue algo que nunca perdonó Jimmy Morales, nunca a ustedes. Y en los casos de corrupción con Morales fueron terribles también. ¿Va? Ustedes solo el libramiento de la infraestructura, especialmente de Chimaltenango, la nueva, para que los trailers no pasaran, totalmente desmoronado hasta en la actualidad. No se ha podido recuperar todo este tipo de situación. La venta de plazas era muy común durante este gobierno, y su ridiculez, especialmente el apoyo totalmente entregado a lo que era el ejército, haciendo constante y permanentemente transferencias para
el gobierno para los militares pues los consolidó, a pesar que se le asociaba a ustedes, y no sé si alguno de ustedes vio algunas veces algunas fotos de este personaje y era claro que estaba en estado etílico o de embriaguez, se menciona mucho su vida muy poco desordenada, hasta fue acusado por acoso sexual con una secretaria que pasó desapercibido, la compraron a ustedes. Entonces el gobierno de Jimmy Morales totalmente en la calle, ¿va? Ustedes un personaje poco funesto, no tuvo ni siquiera el valor a la hora de entregar el cambio presidencial, ¿verdad? De establecerse unos días, sino que de ahí fue escoltado directamente a lo que era el Parlacén para poderse cuidar de lo que era eh, la impunidad a ustedes. Personaje realmente nosotros, el pueblo, tenemos la culpa a ustedes y no. Él se asociaba mucho a ciertos sector de la iglesia a ustedes, especialmente con el señor Cash Luna. Y terminó sin pena ni gloria. Nos tocó hoy desafortunadamente, este nuevo que estamos viviendo. Le cayó el COVID, pero los grados de corrupción, especialmente de Yamatei, no se dejan manifestar, especialmente con la compra de las vacunas, ¿verdad? Yo no le echaría la culpa a la ministra, porque la ministra recibe órdenes. Ella recibió órdenes del presidente. Ya, mejor le llamo presidente de Yamatei para ustedes. La relación un tanto afectiva que tenía con otro, como el famoso Miguelito, era más que elocuente. A ustedes, el que calla otorga, eso se daba a manifestar de cualquier manera. Los pocos los pocos de corrupción también son enormes en la compra de medicamentos. Otra situación, la construcción de una carretera, especialmente para donde tienen una vivienda, especialmente que comunica Palín con lo que es Antigua Guatemala, y la fortuna que ha amasado el señor Miguelito con la compra de varias propiedades. Para ustedes la corrupción está en todo nivel y, como ustedes ven, la violencia está totalmente desatada. No creo que con COVID o sin COVID, de todas maneras, la corrupción en este gobierno era enorme. Y recordémonos que Tía Matei ya había estado detenido 10 meses por el caso de la muerte de cuando fue jefe del sistema, director del sistema penitenciario, especialmente por la masacre que se cometió en Pavón, algo que tal vez no conocían ustedes, pero estuvo detenido 10 meses bajo investigación y después pues, salió libre. Y su premio tal vez fue especialmente llegar a la presidencia. A ustedes hoy, de alguna manera, no creo que podamos arreglar la situación, está demasiado conflictiva. Entre Jimmy Morales y Yamatei lograron cooptar lo que es el poder del jurídico en Guatemala, con la designación de magistrados en todos los niveles y en la Corte Suprema a favor de otra. Con Otto Pérez Molina, pues no se pudo a ustedes porque él designó libremente en el caso de este personaje. La actual señora, pues recibe órdenes del presidente y está más que involucrada en actos negativos y difícilmente vaya a ser llevado a juicio más adelante, porque al final pues casi todos están puestos por el gobierno y tendrán que pagar la factura tal como es, ¿verdad? Entonces nosotros hemos podido percibir así a grosso modo las situaciones que se han vivido con los presidentes en Guatemala, parte de esa historia. Dentro de 2 o 3 años ya será otra vez otra situación diferente. Y como les había mencionado en Ciencia Política, la luna de miel, el presidente terminó, ¿verdad? Ustedes hoy están en pura campaña, están haciendo campaña electoral para las próximas elecciones. Y hay un elemento que debe quedarles bien claro en todos los procesos que hemos visto de los presidentes. Hay instituciones tan aberrantes, tan corruptas como es el Congreso de la República a ustedes.
un grupo que no quiere ceder absolutamente nada, no solo quieren 150,000, sino quieren tierras y quieren médicos, quieren medicina para ustedes. Sin eso no renuncian, y otros grupos ya se dieron un poco en el sentido de que se pueda, que es inviable, por ejemplo, el pago, pero por lo menos que se les dé algo, como mínimo unos 60,000 quetzales, algo por el estilo a ustedes. Y yo me imagino que mucha de esta gente, incluso ya parte de ese dinero, que no sé si se los van a dar o no, ya lo empezaron a malgastar sin tenerlo físicamente, ¿va ustedes? Entonces, cada gobierno es diferente, ¿va ustedes? Esto es como un aspecto histórico, ¿va? Y entonces, a pesar de que nosotros estamos viendo las situaciones como están, en lugar de decir por lo que hemos vivido, vamos a buscar un gobierno mejor, algo que pueda ser satisfactorio para la sociedad guatemalteca, pero no es así, ¿va? Vamos de mal en peor, ¿va? Y no sabemos al final cómo irá a terminar. Entonces, eso es con respecto a la actividad propiamente del curso. Este es mi último día de clases, ¿verdad? Para ustedes. Desafortunadamente no pudimos conocernos físicamente para poder compartir también ciertas experiencias, y a veces en las clases, que hace diferente. Les decía yo a los compañeros de las otras secciones, lo que ustedes recibieron no es la Universidad de San Carlos. Yo estoy seguro, casi seguro, que posiblemente a mediados del semestre entrante, si no a mediados, vamos a regresar a la universidad. Y ahí van a encontrar otro mundo diferente. Van a encontrar que aquellos que los 100, que los 90, que 95, que olvídense. Llegar en algunos casos, llegar a zona es más que una victoria para ustedes. Los promedios de estudios son muy limitados, 65, 70, cuando alguien saca 80, la puchica, ese es ser genio, ¿eh? Pero así como estamos acá, es muy relativo. Hay buenos estudiantes, yo no puedo juzgarlos, ¿va? Yo miro las notas, pero no. Yo sé que no son las correctas en algunos casos, porque algunos se auxilian de diferentes elementos como grupos de WhatsApp o etcétera, a ustedes, o consultando el libro cuando los exámenes son cerrados. Entonces, cuando ustedes encuentren la realidad, esa es la universidad que van a encontrar, ¿verdad? Una universidad también muy politizada. Y yo les decía a los muchachos, miren, patogos, no vayan a hacer trampolín ni escalera de nadie, ¿va? Por ahí le llegan a ofrecer un montón de situaciones, y que mire que yo como tal les prometo. No prometen nada, no hacen nada ustedes. Cada quien busca su derecho de nariz, salir adelante, ellos nada más, y el gran número de sus cuates queda por un lado. Se lo digo porque tengo años de estar ahí, es la misma situación. Dedíquense a estudiar. Qué alegre es para cada uno de sus papás, para los que todavía sus papás contribuyen con sus estudios, saber que su hijo va a la universidad y va a estudiar y gana a ustedes. Y qué decepción para aquellos papás cuando su hijo pierde a ustedes. El perder, no crean que es solo porque sea la gamba. Hay diferentes circunstancias por las que un estudiante puede perder. Hay estudiantes que son muy nerviosos a la hora de resolver exámenes, se ponen bien, y esto les afecta emocionalmente. Puede ser que estén enfermos, puede ser que tengan un problema de carácter sentimental, emocional, etcétera. Mira, hay diferentes situaciones por las que el estudiante pierde a veces, y no se puede definir únicamente porque es Aragamba, ustedes, porque tontos ninguno es, pues desde el momento en que ingresan a la universidad ya tienen una visión clara de lo que ustedes quieren en la vida, a ustedes. Entonces traten no tanto de justificar lo de su papá, sino lo que ustedes quieren en la vida. Si quieren salir de abogados, hagan la carrera con amor y con exigencias para ustedes. Y yo les decía, nadie dice que no participen en política, participen, pero cuando estén
séptimo, octavo, noveno, décimo semestre, porque ahí van a conocer la universidad. Cuando se apoya a determinado candidato y gana, pues a la hora de salir, aunque sea un empujón, le dan, ¿verdad? A ustedes, pero nadie se mete a política allá en la universidad si no busca algo especialmente, ¿verdad? Transformaciones de carácter estudiantil, no, sino transformaciones particulares, ¿verdad? Entonces, esa es mi sugerencia que les puedo manifestar. La universidad es diferente y si Dios lo permite, pues nos veremos el año entrante ahí. Nosotros siempre vamos a estar en el mismo edificio, por lo menos ustedes todavía estudian en el tercer y cuarto semestre, creo que nos veremos. Y si quieren llegarme a conocer, por allá voy a estar, ¿verdad? Me toca una operación. Universidad, consultar constante y permanentemente, ¿va? Para otras cuestiones hay escuela de vacaciones para algunos de ustedes, sí que haya dejado rechazadas en el primer semestre, ahorita para diciembre, todo el mes de diciembre es escuela de vacaciones, no sé cuánto se paga, pero es de carácter obligatorio la asistencia, ahí va, ustedes ahí pasan la asistencia y todo. Y es como un curso nuevo, ¿va? Son 20 o 22 días hábiles, incluyendo los días sábados en la tarde, para poder complementar el tiempo que ahí se da. Y también la inscripción para escuela de vacaciones se da a través de línea, más o menos la segunda semana de noviembre o finalizando los exámenes. Ahí hay que estar atentos igual, todo se hace en línea, ¿va? Para pasar al tercer semestre. Puede ser que no ganen todas ahorita, ¿va? Puede ser que dejen los 5 cursos. Si dejan los 5 cursos, pero tienen 31 puntos, pueden asignarse al tercer semestre, no hay problema. Ustedes lo que tienen que tener es como zona mínima 31 para poderse asignar al tercer semestre. Si por algún caso alguien se quedó con 30 o 29, no puede asignarse al tercer semestre porque perdió ese curso, ¿va? Para poderse examinar de final, tiene que tener como mínimo 31 puntos porque el examen final vale 30 puntos, ¿verdad? Entonces, esas serían parte. Y la otra sería de que traten de buscar muy respetuosa, bendito sea, no hemos tenido problema. Yo les deseo a cada uno de ustedes los mejores parabienes en la carrera. Hay gente que dice, es que nos hacen perder, nosotros no hacemos perder a los, porque nuestra obligación como maestro, ustedes aprendan y que pasen el próximo año, ¿va? Sobre todo porque atrás de ustedes eligen, pero sí hay requisitos especiales, ¿verdad? Ahí tendrían que comunicarte especialmente ahí con la facultad para poder estudiar este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces,
Yo, como les digo, cualquier otra duda que puedan tener, si con mucho gusto puedo contestárselas, será a través de WhatsApp, ¿verdad? Ustedes o con la compañerita por ahí que me ha hecho el favor de estar ahí atenta con ustedes. Y como les digo, éxitos en lo que emprendan, ¿verdad? Yo muy agradecido con todos ustedes porque han sido muy, muy respetuosos y espero que así sean también con los demás profesores, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, como Dios no creo que los mire más. Gracias. De todas maneras, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, para sus familias, muchas bendiciones para las fiestas navideñas también, ¿verdad? Así que, buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Buenas tardes, yo agradeciéndole por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Y pues no lo pudimos conocer personalmente, pero seguramente en algún momento lo vamos a hacer. Y que todo le salga bien en sus procesos médicos, que Dios lo guarde y lo acompañe en todo ese procedimiento, y que esté muy bien. Muchas gracias, les agradezco mucho su fina atención y son recíprocos también los deseos para cada uno de ustedes. Así que Dios los bendiga y que tengan buena tarde, jóvenes. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Gracias.